Sí, ahí está. Buena, buena. Entonces, ya. Estas dos leyes quedaron claritas, ¿cierto? Ya. La tercera ley de Kepler es como un poquito más enredada, ¿ya? Le dice que el cuadrado de los periodos, o sea, el cuadrado del periodo de cualquier planeta, o sea, el cuadrado del periodo de cualquier planeta en torno al Sol es proporcional al cubo de su distancia media al Sol, ¿ya? Distancia media al cubo. Oigan, por si acaso la distancia media tiene que ver como con el promedio de las distancias, ¿ya? Porque distancia media, acuérdense que media aritmética era promedio, ¿cierto? Distancia media tiene que ver el promedio de las distancias, porque acuérdense que la distancia de los planetas en torno al Sol no es constante, a veces está más lejos, a veces está más cerca. Distancia media es el promedio, bueno. Y la distancia media, por ejemplo, aquí tenemos nuestra elipse, ¿cierto? Aquí va a estar el Sol, el planeta va a estar recorriendo, ya. La elipse, por ejemplo, tiene como como que la dividimos en 4, ¿ya? Este, por ejemplo, sería un semieje, ¿ya? Esto sería otro semieje. Y como estos semiejes son más largos que estos de acá, estos se llaman semiejes mayores, ¿ya? Y estos de acá se llaman semiejes menores. Bueno, es hermoso mi dibujo. Sí, ¿ya? Entonces, la distancia media es igual a semieje mayor, ¿ya? A uno de los semiejes mayor, por si acaso, ¿ya? O sea, igual a esto. Deje cambiar el color. Igual a esto, por ejemplo, ¿ya? Eso sería un semieje mayor. Así que le pueden decir distancia media o le pueden decir semieje mayor de la elipse. Bueno, ahora vamos a borrar para que el Nico no se siga burlando. Y la Camila. Quiero que tengan eso claro. Ya, cabres. Y aquí está la goma, ya. Otra cosa. Entonces, el periodo al cuadrado dividido en la distancia media al cubo te va a dar una constante, ¿ya? Bueno, le va a dar una constante y esa constante va a ser igual para todos los planetas del sistema solar, ¿ya? Así que si nos vamos a otro sistema solar, la constante va a ser distinta, ¿ya? Pero en nuestro sistema solar la constante es ese número. Bueno, y para eso sirve. Y ya, te dice que es proporcional, que distancia media y periodo son proporcionales. Eso significa que si el periodo al cuadrado aumenta, la distancia media al cubo también va a aumentar, ¿ya? Eso significa, ¿ya? Y si el periodo al cuadrado disminuye, la distancia media al cubo va a disminuir. Bueno, eso es lo que quiere decir eso, ¿ya? Ya. Aquí. Estamos recordando más o menos lo que vimos en la clase pasada. Ya dice, los periodos de traslación y la distancia media de dos planetas o satélites pueden ser relacionados matemáticamente siempre que los cuerpos celestes orbiten en torno al mismo cuerpo masivo, ¿ya? Ya, entonces te está diciendo que si los dos cuerpos orbitan a, no sé, a la misma estrella o al mismo cuerpo masivo, tú lo puedes igualar, ¿ya? Eso te está diciendo, ¿ya? Entonces, periodo al cuadrado del cuerpo 1, distancia media al cubo del cuerpo 1, ¿ya? Es igual a periodo al cuadrado del cuerpo 2 dividido en la, la distancia media al cubo del cuerpo 2, ¿ya? Eso que voy a hacer esa relación, lo puedo igualar cuando están orbitando el mismo cuerpo celeste, ¿ya? O sea, el mismo cuerpo masivo, una estrella, cualquier cosa, ¿ya?
Eso es lo que quiere decir, que se pueden igualar. Churutú. Ya vimos eso de la primera ley de Kepler, eso también lo vimos. Y nos queda pendiente este ejercicio que es como el más complicadito. Ya, cabros, vamos a hacer este ejercicio al toque. A los choros. Yo no activé la cámara. No. Ay, me asustaste. Ay, lo voy a revisar. No, no quiero activar la cámara, es que estoy indecente, weón. ¡Ah! No voy a salir de esto por la chucha. Esperen. Ay, no, pues aquí está. No, no activé la cámara. No vengáis con tus bromas, weón. Ya. La siguiente figura muestra dos planetas, A y B, que giran en torno al Sol, ¿ya? Entonces tenemos el planeta A, el planeta B. Por otro lado, la tercera ley de Kepler establece que el cuadrado del periodo de cualquier planeta en torno al Sol es proporcional al cubo de su distancia media a dicha estrella. Bueno, en la tercera ley de Kepler, está enunciando la tercera ley de Kepler. Y ahora te está diciendo acá, considerando que la distancia promedio entre el Sol y A corresponde a R, la distancia promedio entre el Sol y B corresponde a 4R, y que el periodo de traslación del planeta A es T, ¿cuál es el promedio de traslación del planeta B? ¿Ya? Concha. Entonces, para esto nos va a servir esto. ¿Ya? Aquí lo que podemos hacer es igualar, ¿ya? Te está diciendo que periodo al cuadrado dividido en distancia media al cubo, este del cuerpo 1, ¿ya? Es igual a 4R al cubo. Y te están preguntando el periodo de traslación del planeta B, ¿ya? ¿Ya lo hiciste, Cami? No está difícil. Entonces, aquí está el cuerpo 2, ¿cierto? Ya, ahora, miren, una forma para hacerlo sería reemplazar, ¿ya? Por ejemplo, T, la variable T le vamos a poner 2, ¿ya? Entonces, y la variable R le vamos a poner 3, ¿ya? Entonces R va a ser 3 y T va a ser 2, ¿ya? Esperen. ¿Ya? Entonces, T va a ser 2, por ejemplo, ¿ya? Y R va a ser 3, ¿ya? Vamos a reemplazar los números solamente, ¿ya? Entonces, 2 por 2 te queda 4, ¿cierto? Y 3, perdón, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 te da 4. Y 3 elevado a 3 te da 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, ¿cierto? Bueno, voy a anotar aquí que tenemos como T es igual a 2 y R es igual a 3, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que R es igual a 3. Ya, entonces 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27 por 4,
¿Cuánto es 27 por 4? Bueno, aquí justo habíamos resolvido 3R, ¿cierto? Entonces, o sea, perdón, R al cubo y ya lo habíamos resolvido acá, po, que era 27, ¿cierto? R al cubo va a ser 27 también, y 27 por 4, ¿cuánto es? 108. ¿Ya? Entonces, 27, ya. Y ahora simplemente multiplicamos y dividimos. 4 por 108 dividido en 27. ¿Cuánto les va a dar? 4 por 108 dividido en 27. 16, muy bien. ¿Ya? Entonces, X va a ser 16. Bueno, ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es, esto no está completo, ¿ya? Todavía no hemos terminado, simplemente sabemos que nos dio 16. Entonces, 2 por qué número nos da 16. ¿Vieron? Porque t vale 2, entonces tiene que ser t por algo, ¿cierto? T por algo. Y eso nos tiene que dar 16. 2 por cuánto nos da 16. Porque t valía 2, ¿cierto? 2 por cuánto nos da 16. 8. Ahí está. Entonces es esta. ¿Ya? Y eso es todo, po. ¿Cacharon? No estaba completo, simplemente habíamos sacado eso. Te felicito, Cami, bacán. Y así se plantea, ¿cacharon? Entonces, 2 por... Eso tenía que hacer, pues, porque así está planteado también, pues. Como t, entonces nos había dado 16, y entonces era t por algo, ¿cacharon? Y como ya sabíamos que era 16, ¿qué número bueno, y t ya habíamos visto que era 2, entonces 2 por cuánto te da 16? Por 8, y es la d. ¿Ya? ¿Entendieron? Ya, qué bueno. Vieron que este ejercicio se veía súper complicado, pero si lo plantean, pero siempre sirve reemplazar. Pueden hacerlo reemplazando y es mucho más fácil igual. Y eso, pues, los felicito, cabres. ¿Y ahora la debieron? Qué bueno que la Cami lo pudo hacer. Me enorgullece. Ah, ¿está aprendiendo? Ahora vamos a ver ley de gravitación universal, ¿ya? ¿Qué se siente poder hacer ejercicios así, Camila? Antes los encontraba ahí complicado y ahora y cuando uno lo hace es como tan fácil, pero como uno antes los veía y era complicado. Eso es lo bacán de poder aprender y ver tu progreso, pues, ¿cachai? Es muy bacán. Ya. Ahora vamos a ver qué es la ley de gravitación universal, ¿ya? La vamos a ver con su formulita y todo, ¿ya? Fuerza de atracción gravitacional. Ya, entonces vamos a leer el enunciado, bueno. Dos cuerpos de masa M1 y M2 que se encuentran separados a una distancia d ejercen el uno sobre el otro una fuerza cuya magnitud viene dada por, y aquí está la fórmula, ¿ya? La magnitud de la fuerza va a ser el resultado de esa fórmula, ¿ya? Entonces tenemos masa 1 y masa 2 dividido en distancia al cuadrado, y todo eso por G. Y G es la constante de gravitación universal, bueno, que equivale a esto. Esto es la distancia de esta es la constante de gravitación universal.
¿Ya? Entonces, masa 1 por masa 2 dividido en distancia al cuadrado multiplicado por ley de gravitación universal. Perdón, por constante de gravitación universal. ¿Ya? Esa es la fórmula de la gravedad. Bueno. Entonces, dijimos que está, y bueno, ustedes saben cómo actúa la gravedad, ¿por cierto? La fuerza de gravedad es atractiva, ¿ya? Atrae los cuerpos. Hace que los cuerpos queden juntitos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, chiquillos, viendo la fórmula, solamente viendo la fórmula, ¿se acuerdan que yo les había dado como unos tips para saber cómo, cuando era algo inversamente y algo directamente proporcional? Aquí tenemos una división, ¿cierto? Yo le había dicho que en la división, el término que está abajo es el término que es inversamente proporcional al resultado, ¿cierto? Entonces, la distancia al cuadrado va a ser inversamente proporcional a la gravedad, ¿ya? O sea, que si la distancia aumenta, la fuerza de gravedad va a disminuir, ¿ya? Y yo le había dicho también que el término que está arriba de la fórmula, cuando tenemos la división, es el que es directamente proporcional, ¿ya? Entonces, si las masas aumentan, la fuerza de gravedad va a aumentar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eso? Y cuando es una multiplicación, tenemos X es igual, no sé, a Z por Y, ¿cierto? Aquí los dos términos son directamente proporcionales, porque si aumenta Z, o aumenta Y, o aumentan los dos, siempre el resultado va a aumentar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si la distancia es más chiquitita, la fuerza de gravedad va a aumentar, ¿ya? Por eso es inversamente proporcional, ¿ya? Si la distancia es más grande, la fuerza de gravedad va a disminuir, ¿ya? Pero en cambio, si la masa aumenta, la fuerza de gravedad aumenta. Si la masa disminuye, la fuerza de gravedad disminuye. Estos son directamente proporcionales y el de abajo es inversamente proporcional, ¿ya? Entonces, plantéenselo así. La distancia al cuadrado es inversamente proporcional a la fuerza de gravedad y la masa es directamente proporcional a la fuerza de gravedad, ¿ya? Eso significa que mientras más juntitos estén los cuerpos, o sea, mientras más juntitos estén los cuerpos, el Nico Julio. Entonces, es que mira, entonces si la distancia disminuye, o sea, mientras más juntitos estén los dos objetos, la fuerza de gravedad va a ser más fuerte, ¿ya? Si la distancia disminuye, o sea, si la distancia entre los cuerpos es cada vez más pequeña, la fuerza de gravedad va a ser cada vez más grande, ¿ya? Y los cuerpos que tienen más masa ejercen una mayor fuerza de gravedad, ¿ya? Anoten esas cosas. Los cuerpos con una gran masa ejercen una mayor fuerza de gravedad. Y anoten también que la distancia es inversamente proporcional a la fuerza de gravedad. Si la distancia entre los cuerpos es pequeña, la fuerza de gravedad es grande, ¿ya? Eso. Y esa es la fórmula simplemente. Repite lo último, por favor, lo que dijiste, lo último. Que si la distancia es pequeña entre los cuerpos, la fuerza de gravedad va a ser muy grande, ¿ya? Y si la distancia entre los cuerpos es mayor, la fuerza de gravedad va a ser pequeña. Bueno, por eso es inversamente proporcional. Mientras, si la distancia disminuye, la fuerza de gravedad va a aumentar. Si la distancia aumenta, la fuerza de gravedad va a disminuir. En cambio, con la masa es directamente proporcional. Los cuerpos que tienen una gran masa ejercen una fuerza de gravedad muy grande, ¿ya? Los cuerpos más densos y más pesados del universo son los que tienen mayor gravedad, ¿ya? Por ejemplo, los agujeros negros. ¿Saben qué son los agujeros negros, chiquillos? Los agujeros negros son objetos que tienen una masa inmensa, ¿ya?
que tienen sus partículas tan juntas. Sí. Están como muy condensados, ¿ya? Tienen mucha densidad, ¿ya? Los agujeros negros son objetos cósmicos que tienen una densidad tremenda. Por ejemplo, en un agujero negro de este tamaño, tenéis la masa de 100 soles, por ejemplo, ¿ya? De 100 soles, imagínate. En un agujero negro chiquitito, tienes la masa de 100 soles. Por eso son cuerpos muy densos, ¿ya? Sí, en un agujero negro así de chiquitito, te cae la masa de 100 soles. Imagínate, en un agujero pequeño tenéis mucha masa. Eso es lo que pasa, que los cuerpos, que los agujeros negros y las estrellas de neutrones son cuerpos muy densos, ¿ya? Que tienen mucha masa en poco espacio, ¿cacharon? Que tienen mucha masa en poco espacio, mucha densidad. Entonces son cuerpos muy pesados, muy densos, ¿ya? Y los agujeros negros lo que pasa es que curvan el espacio-tiempo muchísimo, ¿ya? Imagínense que el espacio-tiempo lo tienen así súper curvo y es como un bucle en el espacio-tiempo así. Incluso algunos dicen que lo llegan a romper, que rompen el espacio-tiempo de tanta gravedad que tienen, curvan el espacio-tiempo mucho para abajo. ¿Ya? Eso es lo que hacen y se tragan todo, los cuerpos caen. ¿Ya? ¡Ay! Dejen de burlarse de mis dibujos. Chiquillos, la gravedad, por ejemplo, aquí está la Tierra, ¿cierto? Esa es la Tierra, ¿ya? La Tierra va a curvar el espacio-tiempo así, bueno. Lo va a curvar, ¿ya? No, Nico, no quiero que me ayudes, déjame tranquila. No, Nico. Digamos que esa es la Tierra, ¿ya? Ay, no, espérate. No, es que está en un plano, está dibujado en un plano malo. Así no lo van a entender. No me gusta el plano con el que lo dibujé. Quiero que lo veamos desde arriba para que cachen. Ya esta va a ser la Tierra, ¿ya? El espacio-tiempo lo está rodeando la Tierra, ¿cierto? Lo está rodeando, parece un huevo. Imagínense que ven la Tierra desde arriba, ¿ya? Eso quiero que imaginen. Imagínense la Tierra desde arriba, ¿ya? Ya. Entonces, aquí como que va a haber el espacio-tiempo va a estar curvado, ¿cierto? ¿Ya? Va a estar curvado alrededor de la Tierra, ¿ya? Entonces la Luna viene por acá y la Luna cae constantemente. Eso es lo que pasa a la Luna. La Luna está cayendo constantemente alrededor de la Tierra. Es que, de hecho, este concepto de gravedad es un concepto relativista, ¿ya? Porque la gravedad que pensaba Newton, él no sabía de espacio-tiempo, nada. Simplemente él pensaba que la gravedad era una fuerza que hacía que las cosas se juntaron y todo, ¿ya? Pero Einstein fue el que hizo este concepto de espacio-tiempo y la gravedad se puede entender así. Por ejemplo, ustedes están sentados en la silla, ¿cierto? Y la gravedad lo que está haciendo lo está empujando para abajo ustedes. Imagínense que ustedes están acá y ustedes están siendo empujados por el espacio-tiempo. Eso es lo que pasa. El espacio-tiempo lo está empujando para abajo ustedes. ¿Ya? Imagínense que está en la Tierra, como les decía, y que la estamos mirando de arriba. Aquí va a haber una hendidura, ¿ya? Porque esta es la curvatura que la Tierra le hace al espacio-tiempo. Y la Luna
está cayendo constantemente alrededor de la Tierra, ¿ya? Está cayendo constantemente en esta hendidura, ¿ya? Cayendo constantemente. Es una hendidura, ¿entendieron? ¿Entendieron la gravedad? Ah, me fui en volado. Nico culeado, te voy a sacar la chucha apenas te vea, weón. ¿Para qué tan violenta? Porque así soy que tiene, weón. Ya. Y uno aquí que la trata bien, que le intenta imitar, Eso, weón. que le graba la clase. Y lo funan, pues, weón. Y yo acá rato amenazándote con funarte, pues, weón. Ah, ya. Y Gonzalo, Mucho. Me voy. no, no te vayas. Bueno, ¿qué más le iba a decir? Bueno, ese concepto, el de gravedad, ¿ya? El espacio-tiempo, imagínense que es como una telita, ¿ya? O sea, como una cama elástica, ¿ya? O no sé, o imagínense que agarran un mantel de los 4 extremos y dejan, ya, entonces tienen el mantel agarrado de los 4 extremos y aquí en medio le tiran, no sé, una pelota, ¿ya? El mantel se va a curvar para abajo, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa con el espacio-tiempo, ¿ya? Se curva y mientras más pesado sea el objeto,